Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Eternal Tarot. Yo soy Katherine, por si tal vez es la primera vez que me ves y no me conoces, es un placer. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar acompañándome. Gracias infinitas por cada like, por cada suscripción y por cada comentario. Espero que se encuentren muy bien, mis bellas almitas. Y vamos a comenzar con este interactivo, ¿sí? Que me estaba sintiendo bastante guiada a hacerlo, ¿sí? El día de hoy vamos a estarle preguntando a las cartas qué es lo que nunca se atrevió a decirte tu personita especial, esa personita que tienes en tu alma, en tu corazón, en tu pensamiento, ¿sí? Vamos a ver esas palabras en esta canalización de lo que nunca te pudo decir, nunca se atrevió a decir por miedo, por cobardía, porque simplemente no sabía cómo. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver esto el día de hoy. Vamos a estar trabajando con el tarot de los magos, el Wizard's Tarot, ok. Ya he barajado el mazo, he llamado la energía, lo he cortado en tres, ¿sí? Energías para las tres opciones de el día de hoy que siempre manejamos aquí en el canal, ¿sí? Hoy estamos con los frascos y te voy a proceder a mostrar cada una de las opciones. En la opción número 1 tenemos este frasquito blanco, ¿sí? Opción número 1, lo voy a colocar por aquí encimita para que te guíes mejor, para que conectes mejor. Opción número 2, tenemos el frasco rojo. Opción número 2. Y opción número 3, tenemos el frasquito dorado. Bien, opción número 3. Quiero que te vayas relajando, que vayas respirando, que vayas conectando con este momento presente, ¿sí? Que vayas conectando con la energía de tu personita especial. Toma una inhalación profunda. Suelta el aire. Cierra tus ojitos, piensa en tu persona, conecta con su energía, con su mirada. Vuélvelos a abrir. Y la primera que te llame, la primera que conecte contigo es la opción correcta. Yo te voy a dejar unos instantes para que elijas. Bien. Y vamos a comenzar. Si no has tenido tiempo, si sientes que te falta un poquito más de tiempo para conectar y elegir tu opción, sí, puedes pausar el video sin ningún problema y tomarte el tiempo que tú veas y sientas necesario, ¿ok? Yo voy a estar comenzando con la opción número 1. Hola, opción número 1, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Vamos a dejar el frasquito por aquí. Recuerda que estas son lecturas generales, que estoy viendo una energía colectiva y no tu caso en específico, ¿sí? Van a haber cosas que van a resonar, otras que no, ¿sí? Tú te quedas con lo que tu intuición te diga que es para ti. Ya si quieres agendar una lectura donde simplemente vamos a ver tus energías, abajo en la caja de descripción y en el primer comentario fijado encuentras mis contactos, ¿ok? Voy a sacar signos, puede ser el tuyo, el de tu persona. Puede que lo tengas o lo tenga dentro de su sol, luna, ascendente, Venus o simplemente sea la energía de la tirada, ¿ok? Pero es para todo el mundo. Cáncer, Sagitario, Leo y Géminis. Bien, estos son los signos de la opción número 1. Y vamos a estar comenzando con esta canalización. Vamos a ver esas cosas o esas palabras que tu personita nunca se atrevió a decirte o que nunca pudo decirte, ¿sí? Vamos allá. ¿Qué quisiera decir que nunca se atrevió a decir, a expresar, a comunicar? Siempre he sentido una gran atracción hacia ti. Siempre me he sentido muy conectado a ti. Me ha fascinado tu forma de ser, me ha fascinado esa energía tan única y especial que tienes. Me has enamorado,
desde el primer momento con tu energía tan dulce, con tu energía tan maternal, con tu energía tan emocional y siempre, siempre, yo sé que esto no ha salido de mi boca y yo sé que no he tenido la suficiente valentía para decírtelo, pero siempre he sentido que entre tú y yo hay una conexión única y especial. Me hace replantearme muchas cosas y cada vez que te miro, cada vez que observo tu energía, cada vez que tú compartes tu energía conmigo, me siento cada vez más conectado, enamorado hacia ti. Y es un amor que nunca antes he experimentado, es un amor muy profundo, es un amor muy puro. Quiero decirte que siempre me he sentido conectado. Siempre he creído que tú y yo estamos conectados por alguna fuerza superior, por alguna fuerza del universo. Siempre me ha traído mucho esta energía que tenemos cuando estamos juntos. Siento que somos capaces de crear muchas cosas y de verdad que siempre he querido tener una iniciativa o comenzar a mover más esta energía respecto a ti. Tú eres la mujer ideal para mí. Tienes todas las cualidades, todos los valores que yo siempre he querido en una mujer, en un hombre, en una persona. Y simplemente te miro, te observo y tú eres perfecta. Y despiertas todo en mí. Eres esa persona que es capaz de remover todo mi mundo interior, que es capaz de despertar una energía superior, una energía magnética, la energía del amor en mi corazón. Te veo muy atractiva y siempre he querido que esta situación funcione o siempre he querido tener como algo contigo, siempre he querido brindarte una oportunidad o brindarle una oportunidad a esto, realmente trabajar en equipo para hacer que esto funcione. Aunque es verdad que me estoy tomando mi tiempo, me he tomado mi tiempo, he necesitado también tiempo para ver realmente qué es lo que hay en mi corazón, de dónde viene toda esta energía tan mágica, tan pura que se despierta dentro de mí cuando conecto contigo, cuando estoy contigo, cuando hablo contigo. Y quiero acercarme, realmente siempre está y siempre ha estado en mi cabeza ese pensamiento de que en algún momento me gustaría que tú fueras mi pareja o la persona que esté a mi lado. Tengo muy claro que en algún momento me gustaría tener un triunfo contigo. Te veo como esa persona que me puede brindar mucha estabilidad, esa persona en la cual puedo confiar y en la cual te veo como esa persona que me puede acompañar hasta el final de mis días. Me ha dolido mucho a veces no entender esta conexión o no entender este vínculo tan fuerte que tenemos tú y yo. Soy muy consciente de que te he lastimado, no creas que no soy consciente de esto, no creas que es algo que dejo pasar de largo, soy consciente de que te he lastimado, he intentado, así no me creas, he intentado hacer todo lo posible para no lastimarte, ¿sí? Para no causarte sufrimiento ni dolor, pero lo he hecho, sé que lo he hecho. Con esta energía que tuve en su momento o que he tenido en esta conexión de querer alejarme, de no querer conectar con este sentimiento y no lo he hecho porque ha sido algo que me ha sobrepasado, ha sido algo que no he sentido antes. Te veo como una mujer única, especial y haces remover todo mi mundo interno, haces despertar en mí muchas sensaciones, emociones que ninguna otra persona ha sabido despertar y de alguna manera esto me ha dado miedo
Me ha dado miedo como esta energía que siempre, o este poder que siempre has tenido y has ejercido sobre mí, sobre mi mundo interior. Y en algún momento he tomado la decisión de alejarme porque también he sentido de que yo podía salir lastimado en esta situación contigo o lastimada. Pero siempre ha habido algo que me ha atraído a ti. Siempre me he sentido atraído, conectado a ti. Siempre he sentido esa pasión, ese deseo por ti. No creas que has sido una persona insignificante en mi vida porque no lo has sido. Eres de hecho la persona más importante en mi vida. Admito que cuando nos conocimos o cuando comenzamos todo esto, yo y tú no estábamos en el mejor momento. Estábamos pasando situaciones bastante complicadas. Yo tenía ya cierta estabilidad o cierta relación con mi familia, con otra persona y las cosas no fueron fáciles. Pero no te he podido sacar nunca, no te he podido olvidar. Y siempre estás presente en mi vida diaria, siempre estás presente en mi día a día y siempre está esa energía y esa idea en mi cabeza de querer formar algo contigo y realmente quiero. Siempre he querido una oportunidad, siempre he querido algo más contigo. Hay una energía en ti muy mística, hay una energía en ti muy espiritual, hay una energía que ninguna otra mujer que se ha cruzado en mi vida ha tenido. Tienes una energía única, eres tan única y eres muy especial. Eres por supuesto muy hermosa, tanto en tu interior como en tu exterior. Y a veces me sorprendo mucho por la clase de persona que eres, por la clase de persona, por la clase de cosas que tú haces. Admito que he sido un cobarde, yo sé que he sido un cobarde y esto no he sido capaz de decirlo. Yo sé que he sido un cobarde, que me ha faltado valentía, pero esta situación contigo a veces no la entiendo, a veces es demasiado, a veces no sé cómo actuar. Siento que cuando te tengo adelante o cuando te he tenido adelante me siento totalmente estúpido. Es como que ya no tengo control sobre mi cuerpo, sobre mis emociones, sobre mis sentimientos y todo ese poder y todo ese control pasa a ti y esto me asusta, esto me asusta. Siempre he querido hacer las cosas bien, siempre he querido hacer lo mejor para ti, siempre he querido que tú estés bien. Nunca ha sido mi intención lastimarte, nunca fue mi intención lastimarte y te pido perdón si lo he hecho, pero también yo me estaba protegiendo de salir lastimado porque sentía que tú tienes ese poder, tú siempre has tenido ese poder de lastimarme, como ninguna otra persona o ninguna otra mujer lo ha tenido. Creo que tú y yo tenemos una conexión, creo que aquí hay algo más. Cada vez me siento más magnetizado, cada vez te amo más, cada vez me cuesta alejarme de ti, por más que lo intente en el espacio, por más que lo intente en el 3D, no puedo alejarme de ti o alejarte de mi corazón, alejarte de mi pensamiento y a veces esto me puede y a veces no puedo controlar mis pensamientos porque tú estás constantemente ahí, siempre estás en mi vida, en mi día a día y siento que hay una conexión y lo acepto que tú y yo tenemos algo especial. Y siempre he querido luchar y aún quiero luchar por esto, pero sé que tengo que enfrentar estos miedos y sé que tengo que encontrar la manera de hacer frente a mis miedos o de hacer frente a esta energía que despiertas en mí. Siempre te he querido, siempre te he amado y siempre he querido luchar y quiero luchar por esto. Pero hay cosas que necesito solucionar y principalmente siento que debo llenarme de valor porque lo admito, he sido un cobarde, soy consciente de esto, no he tenido valentía en esta situación contigo, pero tú siempre estás en mi corazón y te quiero, te amo muchísimo. Wow.
Qué bonito, opción número 1, de verdad que hermosa esta energía, me encantó. Sí, es una persona aquí con la suma sacerdotisa, el mago, la templanza, bien. Hay una conexión acá y él lo sabe, es muy consciente, o sea, es consciente de esto, lo que pasa es que nunca te lo ha dicho. Yo siento que es una persona que nunca te ha dicho que siente una conexión contigo, nunca ha expresado sus sentimientos, también estoy sintiendo, nunca ha expresado que tú eres alguien importante, que realmente se siente conectado, atraído hacia ti, que realmente te ama, porque es que yo veo aquí también una persona que te ama, te quiere muchísimo y es una persona que tengo tengo los 4 caballeros acá, siempre ha querido avanzar contigo y es una persona que es como que si en este momento están separados o en este momento esta persona está alejada, que me lo marca con el 8 de copas, es como que no, tú puedes ver esto en tu realidad o en esta realidad física, ¿no? Pero tú siempre vas con esta persona, donde sea que esta persona vaya, donde quiera que esté esta persona, tú siempre estás ahí, en su corazón y en su pensamiento. Y es una persona que quiere, es que no descarta esta idea porque también hay algo dentro de él o de ella que le dice, es que ella o él y yo tenemos que vivir algo y sí, en este momento soy un cobarde, soy un maldito cobarde, ¿sí? Pero sé que en algún momento me tengo que llenar de valentía, tengo que levantar la cabeza y tengo que lanzarme. Tengo que hacer algo, ¿ok? Bastante fuerte esta energía y bonita, sí, siento que esto es como lo que nunca te ha dicho, sí. Y es una persona que te ama y quiere hacer todo y quiere seguir avanzando y quiere en algún momento tener algo contigo y tú eres la persona más importante en su vida, sí, lo tengo aquí bastante claro. Bueno, voy a sacar unas frasecitas para ti, consultante, ¿sí? Para esta situación, a ver qué te quiere decir, unas frasecitas para ti principalmente. Mejora tu autoestima, ¿sí? Yo siento que algunas de ustedes o algunos de ustedes han tenido la autoestima muy baja porque claro, esta persona nunca ha confesado, ustedes incluso han llegado a pensar que esta persona ha jugado con ustedes, que esta persona nunca ha sentido nada y pues esto ha bajado, ¿no? Un poquito su autoestima, como su valía también, como que no se sienten, incluso si esta persona tal vez que me lo puede marcar está con alguien más, ustedes se sienten incluso inferior que esta otra mujer, ¿sí? No caigan en esto y no se sientan así, ustedes son muy importantes, ¿ok? Y no solamente porque esta persona lo dice, ustedes también tienen que creer que ustedes son valiosas, importantes en su vida y que ustedes son unas diosas y unas princesas y son las protagonistas de su vida, ¿ok? Entonces, por favor, a levantar la cabecita y no se me dejen caer en una baja autoestima, ¿sí? A mejorar esa autoestima. Voy a sacar una frase más. Me están diciendo que enfócate en tus proyectos. Bien, enfócate en tu vida, en tus proyectos, en esas metas, en esos sueños que tú tienes, ¿ok? Enfócate en tu vida, tú eres una persona valiosa, ¿sí? Me están repitiendo mucho que diga esto, tú eres importante, tú eres valiosa, tú eres hermosa, ¿ok? Y si esta persona no te lo ha dicho, es porque siento que no ha podido, sí, siento que esta persona te ve y queda muda, o sea, no puede hablar, no puede expresar como todo lo que tiene en su interior, ¿ok? Y principalmente créanse esto ustedes mismas, ¿sí? Porque lo son, porque cada mujer en el planeta Tierra, principalmente este mensaje lo doy para las mujeres, hombres también, pero principalmente para las mujeres, ¿ok? Son importantes y son valiosas y no merecen tener una baja autoestima, ¿ok? Porque son únicas y perfectas, tales y como son, ¿ok? Bien, y esto ha sido todo, opción número 1, espero realmente que te haya gustado, que hayas conectado con el mensaje, déjame un like, si es así, déjame un like, suscríbete al canal si no estás suscrito, si te gustó el contenido, esto me ayudaría muchísimo a seguir creciendo, coméntame qué tal te pareció, sí, coméntame y gracias infinitas por estar aquí acompañándome un día más y me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 2, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Vamos a dejar el frasco por aquí, recordarte que esto es general, ¿ok? Estas son lecturas generales. Estoy viendo una energía colectiva y no tu caso en específico, sí, habrá cosas que van a resonar, otras que no,
Tú te quedas con lo que sientas que es para ti. Lo otro lo sueltas y lo respetas porque seguramente será para alguien más. Ya si quieres agendar una lectura, sí, conmigo, abajo encuentras todos mis contactos. Bien, voy a sacar signos. Recuerda que puede ser el tuyo, el de tu persona. Puede que lo tenga o lo tengas dentro de su sol, luna, ascendente, Venus, o simplemente sea la energía de la tirada, sí, pero es para todo el mundo. Piscis, Acuario, Capricornio y Sagitario. Bien. Y vamos a comenzar con esta canalización. Vamos a ver tu personita especial, qué es lo que nunca se atrevió a decirte, ¿sí? ¿Qué es lo que nunca se atrevió a decirte? Siempre he guardado la esperanza de que tú y yo tengamos algo o de que la situación entre nosotros dos mejore. Esta situación contigo me ha enseñado mucho y a veces no entiendo por qué sigo como con esa fe, con esa esperanza intacta, pero hay algo dentro de mí, hay algo que siempre me dice constantemente que tú y yo tenemos que seguir viviendo muchas cosas, que tenemos que vivir aún mucho. He intentado siempre aprender lo mejor de ti, lo mejor de esta situación y he aprendido mucho, he aprendido muchísimo y de alguna manera también agradezco que la vida, que Dios o el universo te haya cruzado en mi camino. Sé que por tema de distancia crees que me he olvidado de ti o crees que estoy llevando mi vida, intento llevar mi vida lo mejor posible e intento enfocarme principalmente en esos proyectos, en esas metas, en esos sueños que yo tengo, pero siempre estoy ahí mirando en qué momento puedo viajar o en qué momento la vida vuelve a cruzarte en mi camino, porque es algo que lo tengo muy seguro. La vida siempre nos ha unido, siempre nos ha reencontrado y sé que eso va a seguir sucediendo. Eres una persona con la cual tengo muchos sentimientos y son sentimientos que cada día van creciendo, que cada día se van haciendo más sabios. Cada día voy tomando más conciencia de mis sentimientos. A veces me he llegado a asustar, me ha llegado a dar miedo esto tan grande que siento por ti, esto tan grande que nos une a ti y a mí. A veces no he sabido controlar mi mundo emocional, a veces no he sabido expresarme con total claridad hacia ti y lo lamento, lo lamento. He adquirido mucha sabiduría en esta situación contigo y te veo como esa persona que siempre me ha entendido, esa persona con la cual puedo ser yo totalmente y siempre me he sentido muy cómoda o muy cómodo contigo, aunque no lo haya sabido expresar, aunque no lo haya sabido decir. Me gustaba mucho compartir tiempo contigo. Me gustaba cuando te veía, me gustaba cuando la vida nos unía por breves momentos, pero siempre me ha gustado compartir, hablar contigo. Siempre me he sentido cómoda y segura, siempre que tú estabas cerca de mí, me inundaba una seguridad, me inundaba una comodidad y me sentía segura. Me sentía segura en tu compañía o seguro en tu compañía. Sentía que tú, o siento que tú me entiendes como nadie lo ha hecho. Incluso a veces me llegaba a asustar porque sentía que tú me conocías más de lo que yo me conozco a mí mismo o a mí misma. Siempre le he pedido a la vida que nos vuelva a unir y confío en eso.
tengo esa fe. Siempre le he pedido a Dios, al universo, que nos vuelva a encontrar, que no me importa cuántos años tengan que pasar, no me importa si la vida sigue su curso como tiene que ser y como ha sido hasta este momento. Siempre he pedido que me vuelva a cruzar contigo, porque lo que siento dentro de mí cuando estoy contigo, no lo he sentido. Esa seguridad, esa tranquilidad, esa estabilidad, esa paz, esa armonía que he sentido cuando estoy contigo, no me la ha podido dar nadie, ni siquiera mi propia familia. He tenido durante mucho tiempo desconfianza porque no sé si, y en este momento tengo esa duda, no sé tú qué sientas por mí, no sé tú, no sé cuál es tu punto de vista, no sé cuál es tu perspectiva, siento que a veces te callas tantas cosas, siento que no me has expresado tantas cosas, incluso a veces siento que no te conozco totalmente y esto también me ha inundado muchas veces y me sigue inundando y es como que me ha bloqueado. Incluso he llegado a decir palabras o he llegado a tener acciones bastante bruscas y lo siento, pero es por esta misma duda, por esta misma inquietud, por esta misma incertidumbre que también despiertas en mí. He intentado y siempre que hablo contigo intento comunicarme, ser más abierta, más expresiva o expresivo y siempre intento comunicarme de la mejor manera posible, pero no puedo, siento que a veces mi lengua no está conectada a mi cabeza o siento que a veces digo cosas sin pensar y lo lamento, soy muy consciente de esto. A veces he pensado que esta situación es tóxica o que no me conviene o que es una situación que no puede salir bien cuando me dejo llevar por mi cabeza, por mi negatividad, por esta duda, por este miedo, por esta inquietud, el no saber tú qué es lo que sientes, el no saber si yo he sido un juego o un chiste para ti, a veces pienso que tú no me convienes, pero cuando conecto contigo y cuando me voy a esos momentos donde he estado y donde he pasado tiempo contigo, todo este sentimiento negativo se va, se aleja, se disparce, no existe. Sé que ha pasado mucho tiempo, sé que han pasado muchos años y tú siempre has estado ahí. Tú sigues estando para mí, en mi vida. Y sé que muchas veces he actuado mal, he huido, he dicho palabras bastante cortantes, pero quiero que sepas que también siempre me he preocupado por ti y siempre he estado al pendiente de ti y nunca he podido soltar y nunca he podido liberarme de esta situación contigo. Nunca he querido soltarte y tampoco he podido hacerlo. Lo he intentado, he dejado que el tiempo pase, nunca te he podido soltar. Y en este momento no quiero hacerlo, aunque tenga mis dudas, aunque a veces me gane mi mente, mi negatividad, mi ego, aunque a veces vea esto tan imposible o a veces pienso incluso que estoy mal de la cabeza, pero no soy capaz de liberarme de ti. Tengo fantasmas, tengo situaciones traumáticas, tengo heridas que también al conectar contigo se han avivado, se han despertado y simplemente a veces he atacado, porque soy consciente de esto, muchas veces he atacado, ni siquiera he sido una persona racional o nunca he como pensado, sino que siempre he atacado porque siento que también ciertas situaciones, momentos, conversaciones que hemos tenido tú y yo a veces han sido demasiadas, a veces han sacado a relucir como toda esta mierda que hay en mi interior y simplemente he atacado. Desde el momento en el que te vi o desde el momento cero que comencé a compartir contigo me he sentido enamorada o enamorado. He sentido un sentimiento muy bonito, me he sentido conectado a ti y he sentido que tú y yo podemos llegar a compartir algo hermoso y espero realmente que así sea.
y espero realmente que esto sea real. Así como es real para mí, espero que para ti también lo sea. He caído en cuenta y he tomado conciencia de todo lo que he hecho mal, de las veces que he reaccionado, de las veces que te he atacado, de las veces que también te he lastimado, porque soy consciente de esto, sé que te he lastimado con mis palabras principalmente. Y siempre he intentado tener compasión por mí, perdonarme y perdonarte. He intentado equilibrar mucho mi interior y he aprendido. Cuando ya miro todo lo que hemos vivido, todo lo que ha pasado entre nosotros, todos los años y todo lo que hemos compartido, he aprendido mucho y siento que me voy volviendo más sabio o voy madurando mucho más a nivel emocional. De verdad que me gustaría mucho ser tu pareja, de verdad que me gustaría mucho que esta situación entre los dos avanzara. Te amo. Y en este momento lo acepto, lo reconozca, aunque no lo entienda, aunque mi mente a veces me diga no, lo hago, porque mi corazón me dice sí, te amo y eres alguien importante. Y espero y le pido siempre a Dios, al universo, que me permita vivir este amor junto a ti, que me permita volver a reencontrarme o que me permita estar contigo. Siempre has estado ahí y tienes un lugar, el único lugar en mi corazón, no hay nadie más. Para mí no hay nadie más, para mí solo existes tú. Y voy a seguir aprendiendo lo que tenga que aprender de esta situación porque sé que cada persona es un maestro y que cada persona viene a enseñar algo. Y ahora lo tengo muy presente esta verdad, esta realidad. ¡Wow! Bueno, hoy están potentes, están hermosas estas energías, me gustó mucho lo que dijo esta persona. Siento una persona aquí un poquito insegura, sí, siento aquí una persona que no solo contigo, sino con ella misma o con él mismo, siempre ha sido como muy insegura, muy inseguro, le ha costado a veces mucho entender o manejar como todos estos sentimientos que tú le has despertado a esta persona, ¿ok? Es una persona que constantemente ha aprendido mucho, ¿sí? Es una persona que ha ido tomando conciencia, es una persona que aún veo que tiene como muchas cosas que sanar, sí, en su interior, pero lo está haciendo, ¿ok? Y siento también que reza, sí, reza o pide mucho, o trabaja incluso mucho con la ley de la atracción, también estoy viendo aquí, para que esta situación entre los dos pues realmente se dé, sí, porque yo también siento que aquí nunca ha llegado a ver nada, o si llegó a ver algo, fue algo como muy fugaz, sí, no fue como nada serio, y esta persona es como que siempre ha tenido esa sensación ahí de, bueno, yo quiero realmente saber qué se siente ser tu pareja, ¿ok? Voy a sacar unas frases para ti, consultante, para ver pues qué mensajito te quiere dar hoy, no sé, el universo, ¿sí? Confía en esta situación, ¿sí? Confía principalmente, me dicen, en lo que hay en tu corazón y en lo que tú sientes por esta persona y en lo que esta persona siente por ti, porque yo veo que aquí esta persona, hoy tengo el as de copas, la carta de la luna, ¿sí? 2 de copas, sumo sacerdote, te ama la estrella, te ama, bien, te amo, ¿ok? Confía en esto. Sí, es una persona que ha dicho cosas, pero siento que ha sido también para protegerse, ¿ok? Es una persona que le cuesta mucho como abrirse, ¿sí? Abrirse a las demás personas, ¿sí? Siento también esta energía. Mejora tu autoestima, ¿sí? Esta también no salió en la opción anterior, ¿ok? Mejora tu autoestima si tú también te has sentido inseguro en esta situación, y esta situación con este hombre, con esta mujer ha tocado un poquito tu autoestima, mejórala, ¿sí? Como le dije a la opción anterior que también salió esta tarjeta, tú eres importante, tú eres valiosa, valioso, tú eres especial, ¿ok? No solo para esta persona, sino que tú eres la persona, tú deberías sentirte como la persona más importante de tu vida,
Y de verdad que nadie merece estar, y lo digo por experiencia porque yo he tenido una autoestima muy baja durante muchos años, que gracias a Dios en el último año prácticamente esto ha mejorado muchísimo y me he dado como toda esa valoración, ¿ok? Nadie merece estar viviendo con baja autoestima, porque cada persona es perfecta tal y como es, ¿sí? Y las personas adecuadas te van a amar con tu locura, con tu forma de ser, con todo, y tú eres perfecto. No la perfección del ego, no. Tú eres perfecto tal y como eres, tal y como te creó Dios, ¿ok? Bien. Y esto ha sido todo, opción número 2. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor me dejas un like, muy importante para mí. Te suscribes al canal si no estás suscrito, esto me ayudaría muchísimo. Me comentas qué tal te pareció. Gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome y me despido. Que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 3, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Recuerda que estos son lecturas generales, que estoy viendo una energía colectiva y no tu caso en específico, sí, ya si quieres tener una lectura solo para ti, sí, donde vamos a estar viendo solo tus energías, abajito encuentras todos mis contactos, ¿ok? Vamos a sacar signos, puede ser el tuyo, el de tu persona, puede ser el Sol, Luna, Ascendente, Venus, o simplemente sea la energía de la tirada, sí, pero es para todo el mundo, ¿bien? Géminis, Cáncer, Libra y Aries. Bien, estos son los signos de la opción número 3. Y vamos a comenzar, vamos a ver tu personita, qué es lo que nunca se atrevió a decirte, qué es lo que nunca pudo expresar, qué es lo que nunca pudo decir. Vamos a ver, por favor. Dios mío, esos días, qué es lo que la personita de mi consultante nunca se ha atrevido a decirle. Ok, salieron esas, las voy a respetar. Nunca nadie ha tenido comparación, o nunca te he comparado con nadie. Las personas con las cuales he salido, mis amistades, pero esas personas con las que he tenido alguna otra conexión o alguna otra relación, realmente no me han importado. Realmente han llegado a un momento donde me han aburrido, donde no me he sentido importante, y me he dado cuenta que no he podido amar a nadie como tú, y que esas otras personas simplemente eran como una distracción, simplemente eran como eso para pasarla bien o para intentar distraerme de esto que tengo contigo. No creas que en este momento voy feliz de la vida, no importa qué es lo que tú veas, que estoy saliendo, que estoy disfrutando, que me estoy riendo, no creas que estoy feliz, no, simplemente estoy intentando distraerme, simplemente estoy intentando pasar, estoy intentando agregar un poquito no sé, entusiasmo a mi vida, pero realmente estoy bastante aburrido. Siento que ya todo es lo mismo, siento que las personas con las que me relaciono ya no tienen nada que aportarme, y realmente esas personas, esas mujeres o esos hombres con los que he salido me han aburrido, nunca he sentido nada especial hacia esas personas. Siempre he fantaseado mucho contigo. Tengo una y mil fantasías, tengo uno y mil sentimientos. Siempre recreo, imagino escenarios en mi cabeza donde estás tú, teniendo alguna cita, yendo a algún lugar. Recreo conversaciones en mi cabeza contigo, y me pierdo en mi imaginación. Y siento que esto también es una escapatoria, y es algo que lo hago con mucha frecuencia, es algo que lo hago siempre, siempre estoy
hablando contigo en mi cabeza, siempre estoy imaginando situaciones donde estoy contigo, porque esto también me ayuda a sobrellevar el aburrimiento que es mi vida o que ha sido mi vida siempre. Todo lo que he hecho, todas las fiestas a las que he ido, todas las personas con las que me he relacionado, todas las amistades con las que salgo y he salido, han sido como una distracción, porque siempre me he sentido como que no encajo, como que mi vida es muy aburrida. Y siempre he necesitado como, no sé, distraerme, perderme en algún momento con estas personas. No puedo dormir desde que no estás junto a mí o desde que no hablamos. No puedo dormir, no puedo ser yo. De hecho, me he convertido en una persona mucho más fría. Ya no se me ve sonreír tanto. Cuando no estoy contigo, no creas que si he mostrado afecto o cariño hacia ti, o si con mis acciones en algún momento he llegado a ser cariñoso, no creas que yo he sido así con todo el mundo, solamente contigo. Me he vuelto una persona fría, me he vuelto una persona apática, me he vuelto una persona que ya ni siquiera me interesan las personas. No dejo de pensar en ti, nunca he dejado de pensar en ti, siempre has estado en mi cabeza, y a veces y últimamente he estado como aceptando esto y le saco provecho, y me imagino teniéndote a mi lado, me imagino hablando contigo, y esto es algo que siempre he hecho, siempre he hablado contigo en mi interior. Siempre he querido mejorar esta situación entre los dos. Siempre he querido dar mi mejor esfuerzo, mi mejor trabajo para que esta situación pues fluya, ¿sí? Quiero decirte que admito que he muchas veces preferido como mi zona de confort, o he preferido ya la estabilidad que tengo. Soy consciente de esto, pero también quiero que sepas que no todo es tan bonito como quiero aparentar o como quiero hacer ver, sino que realmente me siento vacío, vacía, siento que mi vida no tiene emoción, e intento experimentar o hacer cosas, salir, tomar, realizar otras actividades, y es como que nada me llena. Y si estoy con otra persona o si he estado con otras personas, nunca me han llenado, me han aburrido, y es como que no son importantes para mí. Y lo único que hago es pensar en ti. A veces me pierdo en mi trabajo, a veces estoy trabajando, a veces estoy haciendo mis cosas y me sorprendo porque estoy pensando en ti, porque estoy teniendo una conversación contigo, porque estoy dándole energía a estas fantasías que tengo contigo, a mi imaginación, y siento que tú estás ahí y me pierdo en mis fantasías, en mi imaginación. Y a veces me da rabia porque no puedo sacarte de mi cabeza, estás constantemente en mi cabeza, siempre estás en mi cabeza. Y siempre me está recordando como el dolor, porque me ha dolido esta situación contigo. También me ha dolido tu actitud. No has tenido, y espero que esto lo reconozcas, y siempre he querido decírtelo, no has tenido la mejor actitud hacia mí. Has sido una persona que tampoco ha mostrado sus sentimientos. Has sido una persona bastante fría, y me ha dolido tu actitud, porque en cierta manera no creo que yo me haya merecido que tú me trataras de la manera en la que me trataste. Esta situación contigo, tú has traído un cambio bastante importante y significativo a mi vida. Tú has transformado todo. Tú has transformado la forma de ver la vida.
Tú has transformado la forma de yo ver una relación, tú has transformado esa idea que yo tenía de lo que tenía que ser una relación, tú has venido a transformarme absolutamente, has venido a transformarlo todo en mi vida, has venido también a poner todo patas arriba, has venido a desordenar absolutamente todo en mi vida, has venido a desordenarme a mí. Y yo solamente puedo pensar en lo mucho o en lo enamorado o enamorada que estoy de ti, en lo mucho que quiero una relación contigo, en lo mucho que quiero que tú y yo estemos juntos. Siento que te conozco y atesoro todos esos recuerdos, todos esos momentos, todo lo que he compartido contigo, lo atesoro, lo guardo en mi corazón, en mi memoria. Aún guardo esas fotografías, te puede decir también para algunas personas, aún guardo nuestra fotografía o nuestras fotografías. Y siempre te he llevado presente, he cargado contigo y con nuestra situación a todas partes. A veces comparo las personas que hay en mi vida, las personas que he conocido, las relaciones que he tenido, sí he llegado a compararlas contigo y nadie te llega ni a los talones. Hay muchas cosas que veo en ti que también las reconozco en mí. Siento que tú tienes algo de mí, siento que somos como muy similares o parecidos en muchas cosas. Siempre he querido formar una familia, una relación estable, siempre he querido tener hijos contigo, siempre he querido tenerlo todo contigo y es algo que lo tengo muy claro. Si alguien me ha llegado a preguntar o si alguien me llega a preguntar con quién es esa mujer o ese hombre con el que me casaría o formaría una familia, sin pensarlo diría tu nombre. Sin pensarlo te elegiría a ti. Y a veces he tenido mucho conflicto interno porque no sé, todo esto, este sentimiento si solamente es parte de mi imaginación, si tú también has sentido esto, si he perdido el tiempo, si estoy perdiendo el tiempo queriendo todo esto, deseando todo esto, imaginando todo esto, a veces me da rabia. Wow, va a llover, perdón. A veces me da rabia el sentir esto porque no sé, tu actitud también es como que me ha dejado ahí, sin saber, en el limbo, y es como que nunca he visto esa receptividad por tu parte. Sé que eres una persona que te cuesta mostrar tus emociones, que eres fría, que te cuesta ser cariñosa, pero es como que, no sé, siento que también me has dejado como ahí. Y a veces me da mucha rabia el que yo siga anclado a ti y el que yo siga imaginando y el que siga recreando estas emociones. Debo admitir que me da rabia porque no sé si solo esto sea mi imaginación, no sé tú cómo estás, no sé tú qué sientes y no sé, estoy ahí. Bien, wow, de verdad que han estado bastante potentes. Las tres opciones, de verdad que sí. Eso ha sido lo que esta persona pues ha querido decirte, lo que nunca te ha dicho, ok. Yo veo aquí una energía bastante, es una persona que fantasea y es una persona muy imaginativa, me está llegando, es que en todo momento me está llegando y súper imaginativa, y es que ella se imagina viviendo contigo, teniendo una relación contigo, se imagina hablándote, en el trabajo se le va la mente, o sea, es algo que esta persona incluso no controla, es algo que sale de su control, ok, y siento que esto le frustra bastante, esto le da impotencia y le enoja, sí, le enoja bastante como perder este control de su imaginación, ok. También es una persona que ha llegado a compararte con otras personas y no, es que ve que tú eres única, ¿sí? Aquí también yo siento que las que han conectado con esto, ¿sí? Siento que ustedes son mujeres y si no te sientes identificada con esto,
o identificado, puedes ir a ver alguna de las otras opciones, pero siento que o cuando ustedes estaban juntos o cuando compartieron con esta persona, nunca dejaron ver o nunca dejan ver como ese lado sensible, ¿no? Reina de espadas, o sea, no son tiernas, no son cariñosas, de hecho son bastante frías, bruscas, y es como que, ok, siento que esto ha sido también una coraza que ustedes se han puesto, ok, y esta persona es como que también es como que, o sea, una persona que me ama no se comporta así. Pero esto ya se sabe que cuando esto es una idea de la mente, ok, sí. Bien, vamos a sacar unas frases para ti, consultante, unos mensajes para ti, consultante, para ver qué es lo que te quiere decir más que nada la lectura respecto a esta situación. Bueno, ya salieron las dos. No tengas miedo a perderlo o a perderla, ¿sí? Bien. Fluye con la vida. Ok. No tengo nada que decir sobre los mensajes. Ya lo dejo ahí para que cada quien lo tome como lo tenga que tomar, ok. Esto ha sido lo que ha tenido tu tirada, la opción número 3 para decirte. Espero realmente que te haya gustado, que hayas conectado con el mensaje, que te haya resonado. Si es así, por favor, déjame un like, muy importante para mí. Suscríbete al canal si no estás suscrito, si te gustó el contenido, esto me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Coméntame qué tal te pareció, ok. Y gracias infinitas, muchas gracias por estar aquí un día más, por estar aquí acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste.